Buenas noches, queridos amigos y hermanos. Es una alegría nuevamente estar llegando hasta tu hogar, deseando que Dios pueda bendecirte grandemente hoy, no solamente con el mensaje y la reflexión que tendremos en esta noche de la palabra de Dios, sino también porque estamos iniciando un nuevo mes. Estamos en el mes de marzo del año 2022. ¿Quién lo diría? Pero estamos avanzando rápidamente. Hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo. Sabemos del conflicto que hay en estos momentos entre Rusia, Ucrania y también la comunidad europea. Sin embargo, hermanos, nuestro deseo es que exista la paz, la tranquilidad en el mundo. Sin embargo, tenemos que orar y también tenemos que pedir por la paz en los distintos países en los cuales hay conflictos, hay problemas y hay dificultades. Bien, durante este mes de marzo estaremos tocando algunos temas muy relacionados a la familia y dentro de ello también a los aspectos fundamentales que tiene que ver con las mujeres, las madres, las hijas, todas aquellas mujeres que dieron un ejemplo maravilloso a lo largo de la historia y el esfuerzo también que hicieron en favor de sus familias. Sabemos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la oportunidad de ser hijos de una madre y por lo tanto tenemos la experiencia cercana de poder también honrarlas. Hay un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿verdad? Así es que vamos a regresar en breves momentos, vamos a escuchar nuestro canto que nos habla acerca de lo maravilloso que es Dios a través de su palabra. Mientras tanto, te invitamos a compartir esta transmisión. Espada, escudo, luz que ilumina el camino oscuro, tesoro, pergaminos, escritos que revelan secretos al mundo. Es la divinidad impresa con valor en simples hojas de papel. Columna espiritual de amor y de verdad, mensajes que el Señor nos envió. La Biblia es regla de fe, la palabra de Dios, la voz del Señor. La Biblia es el libro sagrado que fue inspirado por Dios como prueba de amor. Tesoro, pergaminos, escritos que revelan secretos al mundo. Es la divinidad impresa con valor en simples hojas de papel. Columna espiritual de amor y de verdad, mensajes que el Señor nos envió. La Biblia es regla de fe, la palabra de Dios, la voz del Señor. La Biblia es el libro sagrado que fue inspirado por Dios como prueba de amor. La Biblia es regla de fe, la palabra de Dios, la voz del Señor. La Biblia es el libro sagrado que fue inspirado por Dios como prueba de amor. Que fue inspirado por Dios como prueba de amor. Grandes desafíos. Pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de el valor de una madre. Cuán importante es considerar
la responsabilidad, el cuidado que tiene una madre en favor de cada uno de sus hijos. Y en la historia bíblica encontramos nosotros, por supuesto, varios ejemplos maravillosos acerca de madres que hicieron cosas muy buenas en favor de su familia. Precisamente quiero invitarles al libro de Éxodo, pero antes de abrir la palabra de Dios vamos a hacer una corta oración. Querido Padre que estás en los cielos, en estos momentos queremos pedirte, Señor, que tú nos acompañes, tú puedas bendecir este momento de reflexión y también puedas acompañarnos a cada uno de nosotros en el grande desafío de cumplir esa responsabilidad como padres, y también queremos reconocer la labor que realiza cada madre en favor de sus hijos y de su familia. Gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ir a Éxodo capítulo 2. Ahí encontramos una historia fabulosa, una historia sorprendente que nos ayuda a comprender de qué manera Dios puede obrar en la vida de un ser humano. Cuando nosotros vamos al capítulo 2 encontramos esta experiencia interesante de Amram y Jocabed, y vemos cómo inicia la vida de ellos, cómo se desarrolla prácticamente su familia. En el versículo 1 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Por supuesto, aquí está reflejado la relación matrimonial. Hay una unión que se realiza y está basada en el amor. Hace unos días estuve en un matrimonio y sin duda se podía ver el amor, el cariño entre estas dos personas que estaban uniendo sus vidas. Cuán hermoso es ver cuando dos personas se aman de verdad y desean estar juntos. Y precisamente no es la excepción en el caso de esta pareja en el tiempo en la cual el pueblo de Israel tuvo que pasar por una situación difícil que fue la esclavitud. Habían llegado a Egipto los descendientes de Jacob con un privilegio grande de vivir en la tierra de Gosén. José había hecho provisión para ese pueblo, y por supuesto las familias que se estuvieron formando allí sin duda habrían sido familias con grandes perspectivas para su vida. Quizás habían muchos planes en su mente con relación a su familia. Sin embargo, notamos nosotros de que el tiempo va pasando, pero las circunstancias van cambiando. Dice la palabra de Dios que vino un faraón que no conocía a José. Y entonces ahí empieza el momento de sufrimiento, momentos de dificultad dentro del pueblo de Israel. Y cuando esto sucede, lógicamente las familias empiezan a cambiar su perspectiva de vida. La esclavitud no es una situación común, es una situación forzada para el ser humano. Y vivir en esclavitud es una situación probablemente de las peores condiciones que el ser humano pueda tener. Pero a pesar de todo eso, a pesar de esas circunstancias, la unión matrimonial le da sentido a una familia, porque no solamente forma un hogar, una familia, sino que forman un vínculo en la cual las personas pueden desarrollarse e ir creciendo. Entonces vemos que ese amor que existe en la familia se va trasladando poco a poco en el desarrollo de la vida familiar. Y dice allí la palabra de Dios en el versículo 2 que ella concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Fíjense que aquí encontramos una situación muy interesante, porque estamos viendo de que en estas circunstancias en las que nace este pequeño niño, que es Moisés, ustedes saben, el gran Moisés que libertó al pueblo de Israel, bajo las circunstancias en las que él nace es una situación muy difícil. Hay un edicto, hay una orden del faraón para eliminar a todo niño varón que naciese
de 2 años para abajo. Ahora, lo interesante es que las mujercitas sí tenían la oportunidad de vivir, pero los varones probablemente estaban siendo eliminados porque no querrían tener más personas, varones, porque al crecer tanto el pueblo podrían formar un ejército, ocasionar alguna revuelta. Así es que de una u otra forma querían controlar la población, pero también habían otros motivos en su mente del faraón. La opresión era tanta que llegaron hasta el punto de controlar la natalidad de sus hijos. Ahora, esta circunstancia es una situación difícil porque Amram y Jocabet, al tener ahora un tercer hijo, porque la primera hija que habían tenido era María, el segundo hijo que habían tenido era Aarón, y ahora Moisés, el tercer hijo, el riesgo de vida para él durante el tiempo del embarazo, pues era incierto. Probablemente los esposos oraban para que nazca una mujercita. Probablemente la madre deseaba que fuese una mujercita, pero era un varoncito que ya estaba en formación. Probablemente en aquel tiempo no se podía ver lo que hoy en día podemos tener el privilegio de ver, el sexo de un bebé anticipadamente, pero en aquel tiempo tenían que esperar hasta el momento en que el bebé naciera. Así es que la madre, ese gran privilegio que tiene toda mujer de ser madre, al ver a su hijo, vio que era hermoso, ¿no? ¿Qué hijo no es hermoso para su madre? Y dice, y le tuvo escondido durante 3 meses. Así es que para poder tener a un bebé que llora, que a veces tiene cólicos o situaciones parecidas, por 3 meses tuvo que haber buscado la forma de que no se enterasen, porque de tal manera corrían el riesgo de poder perder a su hijo, ser muerto, ser asesinado, ¿no? Cruelmente por orden del faraón. Ahora, esta situación realmente requirió de una madre que estaba preocupada por su condición física, por su integridad. Así es que buscó lo más que pudo para poder protegerlo. Ahora un bebé de 3 meses ya es más inquieto, ya tiene más capacidad de movimiento y probablemente también es muy difícil poder tratar de ocultar la bulla de este pequeño bebé. Pero la madre tiene que tomar una decisión. Y en el versículo 3 encontramos que con el propósito de protegerlo, miren lo que dice allí la palabra del Señor, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ahora, en esta época probablemente el río Nilo estaba en su condición más baja. Es interesante notar que el río Nilo es un río caudaloso, es un río inmenso, grande. De acuerdo a la ubicación de Goshen, probablemente más a la parte norte, quizás para ese lugar el agua estaba más extendida y probablemente había la posibilidad de poder caminar en ciertas áreas, así como cuando uno camina al ingreso de una playa. Entonces, lo maravilloso es que esta madre utiliza toda su capacidad de ingenio para poder construir una arquilla, ¿no? Un pequeño barquito, ¿no? De juncos, y encima lo protegió de tal manera que no le entrase el agua. Es decir, hizo algo muy bueno, de tal manera que esto permitió pues que el niño no tuviese ningún riesgo de poder ahogarse en el agua. También probablemente tenía la estructura suficiente como para protegerlo de ciertos animales como los lagartos o los cocodrilos que podrían también haberlo devorado.
Así es que este texto bíblico nos muestra de qué manera una madre se preocupa por proteger a su hijo, darle, digamos, la seguridad de estar allí. Entonces, y además de eso, contaba con la hija mayor, que era María. María también, dice la palabra de Dios, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Es decir, María no podía dejar a su hermanito lejos. Probablemente la madre y también la hija sabían que este pequeño niño estaba en un riesgo y por lo tanto necesitaba la ayuda, necesitaba la protección, y María estaba allí para observarlo. Probablemente María estaba allí como ya una adolescente, estaba allí vigilando hacia dónde se dirigía su hermanito. Lo maravilloso de la historia es que ella estuvo pendiente, en ningún momento lo perdió de vista, ¿no? Cuando uno tiene un hermano menor o una hermanita menor, por naturaleza el hermano mayor siente la necesidad de proteger a su hermano. El versículo 5 nos habla acerca de que Dios en su inmenso amor y misericordia hizo una provisión, esa providencia divina en la que Dios permite, en la que Dios utiliza a elementos humanos y también a personas para cumplir su propósito. Y fíjense ustedes ahí en el versículo 5, dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya a que lo tomase. Miren qué interesante se va desencadenando esta historia, porque la hija del faraón no tenía hijos. Era una doncella, una princesa que probablemente estaba pasándolo bien, disfrutando del río, del clima, pero de pronto al estar pasando en esas circunstancias vio a esta arquilla y fue llamada la atención, y entonces envió a sus ayudantes a que la buscasen, a que lo tomase, y el desenlace de esta providencia divina se manifiesta con claridad en el versículo 6, y entonces fue una sorpresa para ella, por supuesto, ¿no? Porque repentinamente lo que vio desarrolló en su corazón la compasión. Dice el versículo 6, y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Lógicamente ella sabía muy bien identificar a los niños hebreos de los egipcios, y por supuesto rápidamente se habrá dado cuenta, no solamente por el color de la piel, o probablemente también por la ropa que tenía, por la forma en la que él estaba vestido o abrigado. Entonces Dios es el único que pone compasión en los seres humanos para poder sentir algo especial por alguien que necesita cuidado y protección. Y aparentemente este niño estaba indefenso. Sin embargo, la madre estaba probablemente orando por este bebé. La hermana estaba vigilándolo. Dios estaba también interesado en lo que pasaría. Y la providencia divina y la compasión de la hija del faraón fue que finalmente cayera en sus manos. Dios puso esa compasión para que salvara a ese niño prácticamente de la muerte. Ahora, esto es una cosa que es una bendición, porque sencillamente ella podría haber dicho, oh, la orden es que todos los varoncitos mueran. Sin embargo, inmediatamente mientras ella estaba observando al bebé, María, la hermana mayor de Moisés, entra en acción. Y miren cómo se desenlaza la historia. Ella dice, entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Así es que María sabía muy bien que la hija del faraón no lo iba a cuidar. Y probablemente ella entendió
que era un niño hebreo y probablemente lo mejor que podía ser que una madre hebrea críe a un niño hebreo, porque sin duda podría hacerlo de la manera como ellos sabían hacerlo. Así es que vemos aquí un desenlace que lleva finalmente a que Moisés ahora empiece a estar dentro de ese círculo de cuidado y de protección para beneficio, para beneficio del pueblo de Dios, que más adelante estaría realizando esta obra de rescatar a ese pueblo de la esclavitud. Ahora, ¿por qué es tan importante que María le dijo a la hija del faraón que rápidamente le buscaría una nodriza? Y curiosamente, la hija del faraón ya había desarrollado una identificación con ese bebé. Y entonces, ¿qué sucedió? María va corriendo y dice el versículo 8, y la hija del faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Y aquí yo quiero detenerme un momentito, porque cuando hablamos acerca de María llamando a su propia madre para criar a su propio hijo, encontramos una lección en la cual una madre tiene una grande responsabilidad de formar el carácter de sus hijos. Tiene una responsabilidad también de formar influir en su carácter para que pueda desarrollarse de una manera adecuada, de una manera también positiva. ¿Y quién mejor podría educar a un niño que su propia madre, verdad? Es importante que nosotros notemos que la labor de la madre es tan fundamental, y por eso nosotros sabemos en todo el mundo de que cuando un niño va creciendo, ese niño asimila todo aquello que la madre le ha enseñado. Muchas veces el padre es periférico, aunque nosotros quisiéramos que los padres se involucren en la maternidad también o en la paternidad, la que pasa más tiempo por regla general es la madre. Y entonces es una grande responsabilidad y un grande desafío. Así es que María no dudó en llamar a su propia madre, y quién mejor que su propia madre para poder educar a Moisés en todos los aspectos de su vida. ¿Por qué? Porque la formación de su carácter era muy importante. La madre del niño, en este caso Jocabet, tenía ahora una gran misión, Esta misión de edificar el carácter, de formar hábitos adecuados, enseñarle también acerca de su cultura, su fe, de tal manera que pudiese tener la seguridad de que Dios estaba acompañando. Entonces, en el versículo 9 encontramos que esa bendición inclusive se amplifica, no solamente de tener a su propio hijo, sino también que tiene la oportunidad de recibir un pago por ese cuidado de su propio hijo. Miren lo que dice en el versículo 9, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Saben que estaba escuchando hoy día en un podcast acerca de la importancia de la educación y de la crianza de los niños, y estaba observando de que la crianza de los niños aquí en los Estados Unidos o en países avanzados tiene realmente un costo grande. Y durante la pandemia muchas madres tuvieron que dejar sus trabajos para cuidar de sus propios hijos, porque no era posible llevarlos a un centro de cuidado para que cuidaran a sus pequeños niños. Y se calcula que muchas personas pagan entre 14,000 a 16,000 dólares al año por la crianza de sus hijos. Entonces, si digamos tú vas a ganar durante ese año unos 25,000 o 30,000, prácticamente casi la mitad o más de la mitad se va en la crianza de un hijo. Entonces muchos padres, o especialmente muchas madres, dejaron sus trabajos, se dedicaron a cuidar a sus hijos, estar con ellos, y precisamente pues especialmente los que tienen la ayuda de un esposo probablemente tuvieron que sopesar la situación, ¿no? Pero cuán difícil debe ser para una madre
que no tiene un esposo y que tiene responsabilidades, es realmente una grande responsabilidad, un grande desafío. Pero vemos nosotros cómo Dios se manifestó en la vida de Jocabed, que no solamente le dio la oportunidad de criar a su propio hijo, sino que recibía un sueldo por parte de la hija del faraón para poder hacerlo. Esto realmente es una cosa maravillosa, porque de Dios es los recursos, de Dios es todo lo que existe, y Él lo puede canalizar de una manera más adecuada, ¿verdad? Así que cuando vemos eso me hace reflexionar de cuán importante es lo que Dios puede hacer. Entonces el crecimiento de Moisés juntamente con su madre, con su hermana María y con su hermano Aarón fue como si hubiese sido una familia normal. La situación de matar a los niños menores de 2 años sin duda no les afectó en nada, porque tenían la protección de la hija del faraón. Y finalmente, lo que quiero reflexionar con ustedes es que al final de todo esto se cumplió el plan de Dios. Dios estaba preparando a este hombre para que fuese el libertador de su pueblo. Y fíjense ustedes, en el versículo 10 dice allí: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, en otras palabras, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Así es que la hija del faraón no solamente formó parte de ese plan maravilloso de Dios para rescatar a Moisés, sino también le brindó protección, lo blindó de cualquier peligro. Y la historia nos dice, y también la tradición, que Moisés fue educado en todas las artes, ciencias, en los conocimientos de Egipto. Probablemente fue llevado a Memphis, aquel lugar donde era el centro de la educación, para que pudiese él tener todo ese conocimiento. Y también aprender a lo largo de todo ese grande país de Egipto, aprender muchas cosas con relación a lo que sería gobernar. Sin embargo, Dios tenía un plan maravilloso. Un plan maravilloso para Moisés, un plan maravilloso para María, para Aarón, para Amram y Jocabed, que fue una familia en la que se resalta el valor de una madre, en la que se resalta el sacrificio de una hija mayor para cuidar y proteger de su hermanito, para dar ese cierre que estos versículos nos enseñan. También es que Dios provee una mujer como la hija del faraón para poder proteger a este niño. Entonces, en este mes de marzo estamos recordando lo que significa el valor de las mujeres dentro del desarrollo de la vida del ser humano. Y qué hermoso es recordar esto, porque Dios, en su inmenso amor, en su plan maravilloso, Él hizo provisión para cada uno de nosotros el hecho de tener una madre. Entonces, cuando nosotros revisamos la historia, encontramos que Dios le hace un recordatorio al pueblo que fue sacado de Egipto. Y miren lo que encontramos en Miqueas capítulo 6, versículo 4. Miren lo que dice ahí la palabra del Señor. Dice: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Qué fabuloso, ¿verdad? Dios puede utilizar a cada ser humano, a cada persona que se pone en las manos del Señor, para ayudar a un pueblo, no solamente a salir de la esclavitud, sino guiarlo a través del desierto. Pero no solamente fue la obra de Moisés, fue la obra de toda una familia que estuvo unida con el propósito de poder cuidar a ese pequeño niño que estaba en peligro. Mi querido amigo, mi querida hermana, hermano que estás allí, cuán importantes son nuestras esposas, nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras tías, nuestras primas. Cuán importantes son todas aquellas mujeres que se ponen en las manos de Dios para cumplir un papel muy importante para la gloria
y honra de nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga grandemente. Deseo que el Señor siga bendiciéndote grandemente en tu vida. Que podamos estar siempre firmes en todo momento. Que el Señor nos ayude para que podamos seguir confiando en sus promesas. Vamos a orar. Amantísimo Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Queremos, Señor, pedirte que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana, a cada hijo, cada hija, a cada persona que en algún momento mirará este video. Queremos pedirte, Señor, que tú te manifiestes en cada corazón. Te pedimos, Señor, que nos sigas acompañando en el resto de esta semana. Ayúdanos a seguir sirviéndote de la manera que tú deseas que lo hagamos. Gracias por darnos este ejemplo maravilloso de una madre que sin duda hizo lo mejor, con valentía, para poder así ella cuidar de su pequeño hijo. Te pedimos, Señor, que bendigas a todas las hermanas, a todas las mujeres, a todas aquellas que se esfuerzan y sacrifican por sus familias. Gracias por todo ello. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos amigos, que el Señor los bendiga grandemente, que pronto podamos nuevamente vernos en la iglesia. Saludos a los hermanos de Toledo, a los hermanos de Cristo Viene y a todos ustedes que nos acompañan. Queremos decirles que el Señor los bendiga grandemente y sigamos disfrutando de ese Dios que siempre nos sorprende. Hasta la próxima semana. Grandes cosas ha hecho Él, en sus milagros veo su poder. Con gratitud cantemos a Dios, hoy es tiempo de agradecer. Por la familia y por el amor, por nuestra iglesia y por la misión, por el trabajo y la bendición de ser parte del pueblo escogido del Señor. Maravilloso y bondadoso, poderoso es nuestro Dios. A Él damos las gracias y le entregamos el corazón por sus maravillas y por darnos la salvación. Hoy todo tu pueblo te da las gracias. Gracias, Dios de amor. Hoy demos gracias a nuestro Dios por nuestras vidas y la creación. Con gratitud cantemos a Dios, hoy es tiempo de agradecer. Por la familia y por el amor, por nuestra iglesia y por la misión, por el trabajo y la bendición de ser parte del pueblo escogido del Señor. Maravilloso y bondadoso, poderoso es nuestro Dios. A Él damos las gracias y le entregamos el corazón por sus maravillas y por darnos la salvación. Hoy todo tu pueblo te da las gracias. Maravilloso y bondadoso, poderoso es nuestro Dios.